Ayudas. Hola amigos, el día de hoy vamos a estudiar el cálculo de límites y vamos a empezar por el caso número uno que yo le suelo llamar el caso trivial. ¿Por qué? Porque es muy fácil este caso, es en donde con un simple reemplazo podemos llegar a calcular el límite de una función cuando x tiende a un cierto valor. Y vamos a apropiarnos de esta proposición que dice de la siguiente manera, miren. Dice, sea y igual a f de x una función continua, ¿ya? Una función continua. ¿Ya qué significa esto de que sea una función continua? Vamos a hacer una breve explicación. Miren, una función es continua cuando en su gráfica notamos una total continuidad, como por ejemplo esta que ustedes ven aquí. Ya vamos a suponer que esta es la función y igual a f de x. Decimos continua porque no tiene ningún agujero aquí, ¿no es cierto? Eso significa que la función es continua. Ahora, lo que queremos calcular es el límite cuando x tiende a, es decir, que en este eje vamos a suponer que hay un cursor que se mueve y vamos a suponer que aquí está A, entonces el X se mueve hacia A y queremos saber hacia dónde intenta llegar el cursor en cambio en la vertical Y, porque eso será el límite. Y entonces este caso es tan simple porque simplemente lo que hacemos es, vamos a reemplazar aquí en X, ¿no es cierto? La A y encontramos el límite que es L y en este caso va a ser f de A. Es decir, con un simple reemplazo llegamos al límite. Entonces, resumiendo, mire, cuando x dice se acerca a A, esta A la vamos a reemplazar aquí y entonces encontramos f de A, que ese va a ser el límite de esa función. Comencemos con un ejercicio, el ejercicio número uno, un caso muy simple, que será este de aquí. Dice este ejercicio, calcular el límite de esta función. Entonces, fíjense que esto que vemos aquí es a donde se aplica el límite, es decir, que todo esto de aquí va a ser la función f de x, ¿ya? F de x. Ahora, entonces, dice que x tiende a 4, entonces lo que vamos a hacer es a reemplazar ese 4. Hay que mencionar también que este método, caso número uno es trivial cuando este resultado al reemplazar es siempre un número o siempre es un valor finito. Esto quiere decir que nunca nos va a dar por resultado como por ejemplo 0 sobre 0, cosas por el estilo, o infinito dividido para infinito o cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Siempre nos va a dar un número finito y ese será el límite. Entonces vamos aquí a hacer este reemplazo, con lo cual entonces vamos a hacer así, fíjense, entonces ponemos igual. Ahora este x dice tiende hacia 4, esta flechita significa tiende hacia 4, entonces vamos a reemplazar en donde encontremos la x, vamos a reemplazarle este valor de 4. Aquí encontramos, fíjense, la x y aquí también la x, entonces ya no voy a escribir la palabra límite, sino que simplemente lo aplico. En vez de esta x pongo 4, ¿no es cierto? Más 2 y dividido para la raíz de x dice, pero vamos a poner el valor de 4, ¿ya? Y operamos, aquí me queda 4 más 2 son 6 y la raíz de 4 es 2, 6 dividido para 2 es igual a 3. Y este sería el resultado, este es el límite, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, con un simple reemplazo encontramos el límite. Aquí tenemos el primer ejercicio en donde la función es y igual a x más 2 sobre raíz de x, pero nos interesa cuando x tiende a 4. Entonces, mira, en esta línea de color verde tenemos que aquí está la función, ¿no es cierto?, en color verde, ya, y queremos saber cuándo x tiende a 4. Entonces, como es un caso número uno, caso trivial, entonces simplemente desde el 4, es decir, el cursor se acerca a 4, me refiero al cursor horizontal x, y entonces el otro se acerca a 3. Y justamente ese es el valor que encontramos en el límite en el caso número uno, fíjate aquí, entonces el valor de 3. Bien, vamos con este ejercicio número 2. Aquí nos dice calcular el límite de esta función de aquí, que tenemos 3x cuadrado más 2x más 1 sobre 4 menos x elevado a la 1 sobre x. Y nos dice que cuando x tiende a menos 2. Entonces lo que vamos a hacer es ver hacia dónde tiende la función cuando esta x tiende a menos 2. Entonces lo primero que se nos debe ocurrir es que se trata de un caso número uno, eso es lo que vamos a ver, y reemplazar
este menos 2 en donde encontremos en la X vamos a reemplazarle ese número menos 2. Entonces vamos a hacer ese reemplazo, ponemos igual, ya no ponemos la palabra límite porque en realidad es una operación, ya no escribimos esa porque vamos a reemplazar. Entonces miren, aquí está 3, luego en vez de esta X ponemos menos 2, usamos paréntesis para este reemplazo, elevamos al cuadrado, luego dice más 2 por X, dice aquí, pero ponemos menos 2, sumamos 1 y dividimos para 4 menos X, pero X tiende a menos 2, entonces 4 menos 2. Y elevado a la 1 sobre X, ya, pero reemplazamos en X menos 2. Tenemos esta expresión de aquí. Luego calculamos, entonces fíjense lo que tenemos acá a continuación. Dice, aquí este menos 2 al cuadrado nos da 4. 4 y 4 por 3 es 12. Tenemos este 12 de aquí. Luego más por menos nos da menos. Tendríamos menos 4 y luego continuamos acá más 1, ¿ya? Menos 4 más 1. Entonces 12 menos 4, eso es 8 y 8 más 1 me da 9, ¿no es cierto? Y acá abajo 4 menos por menos más 2 son 6. Entonces tendríamos 9 sextos, pero podemos sacar tercera, no, perdón, sí, tercera es 3 y tercera es 2, es decir, 3 medios elevado a la menos un medio. Esa sería la respuesta, arreglámosle un poco, entonces tendríamos así que al invertir este 3 y este 2 le ponemos 2 tercios, entonces cambia el signo que tenemos aquí, en vez de menos se hace más. Eso es por una propiedad que la tenemos aquí. Dice que cuando tenemos una fracción a sobre b elevado a un exponente negativo, podemos transformar en exponente positivo haciendo el cambio entre a y b, le cambiamos b y a. ¿Ya? Entonces, aplicando eso mismo en la parte de acá, este menos un medio se transforma en más un medio, pero el 3 medios se transforma en 2 tercios. Y pasándonos a exponente radical, es decir, con esto de aquí, en vez de fraccionario tendríamos la raíz de 2 tercios, que aproximadamente nos da 0,82 aproximadamente. Bien, vamos a hacer una verificación por método gráfico. Aquí tenemos el ejercicio que acabamos de resolver. Dice que y es igual a 3x cuadrado más 2x más 1 sobre 4 menos x elevado a la 1 sobre x. Eso es el ejercicio. Y esta función es la que vemos acá en color azul. Fíjense cómo es una función bastante curiosa, ¿no es cierto? Pero no nos interesa toda la función, sino cuando x tiende a menos 2, es decir, queremos saber qué pasa cuando el cursor x está en este sector de aquí, es decir, tiende a menos 2, qué pasa con el cursor. Y vamos a hacer un acercamiento para ver cómo lo resolvemos esa pregunta. Entonces, mira, cuando x está en menos 2, entonces subimos, ¿no es cierto? Subimos exactamente hasta aquí y luego nos vamos a desplazar para ver qué pasa con el cursor y. Entonces, mira, cuando tiende a menos 2, entonces este cursor en la y está aproximadamente por aquí en más o menos 0,8 aproximadamente. Y eso es justamente lo que calculamos utilizando el método analítico, en donde dijimos que aproximadamente el límite es 0,82. Ejercicio número 3. Aquí dice que calculemos el límite cuando x tiende a pi sobre 2 de una función trigonométrica. Fíjense como tenemos aquí, dice 2 por seno cuadrado de x menos cotangente de x y dividido entre 4 menos el coseno cuadrado de x. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya dijimos, vamos a pensar que se trata del caso número 1, eso todavía no está dilucidado, pero vamos a sospechar que se trata de que es un caso trivial, ¿no es cierto? Entonces en esta x vamos a reemplazar este pi sobre 2, aquí también, donde veamos que exista la x, vamos a reemplazar ese pi sobre 2, con lo cual vamos a tener entonces lo siguiente, pongo igual, ya no voy a escribir la palabra límite, sino que voy a proceder al reemplazo. Sería entonces 2 multiplicado por el seno de pi sobre 2 o pi medios, podemos decir así, menos, aquí es seno cuadrado, menos la cotangente de pi sobre 2, ¿ya? Fíjense, y en el denominador tendríamos 4 menos el coseno cuadrado de pi sobre 2, ¿ya? Pero aquí entonces haciéndole en la calculadora o recordando, porque este es un valor fundamental, que el seno de pi sobre 2, esto es igual a 1, y el coseno de pi sobre 2, esto es igual a 0, y además recordando que la cotangente es igual al coseno
dividido para el seno, claro, en este caso sería de pi sobre 2, seno también de pi sobre 2. Pero como ya dijimos, el coseno de pi sobre 2, esto es igual a 0, y el seno de pi sobre 2 es igual a 1, entonces la cotangente sería 0 dividido para 1, o sea, 0. Entonces, en otras palabras, tendríamos que este límite es igual a lo siguiente. Tendríamos acá 2 multiplicado, dice, por el seno de pi sobre 2 al cuadrado, pero sabemos que el seno de pi sobre 2 es 1, entonces por 1 elevado al cuadrado. Luego dice menos, y acá dice cotangente, como ya dijimos, esto es 0 dividido para 1, pongámosle así, 0 dividido para 1, lo cual no es problema porque 0 para 1, 0, ¿ya? Y ahí finalmente abajo tendríamos 4 menos, y aquí el coseno de pi sobre 2 es 0, y como está al cuadrado, eso es 0 al cuadrado. Veamos entonces, esto de aquí nos quedaría, fíjense que no nos causa ningún tipo de problema matemático, es decir, no hay indeterminaciones, es un valor, como dijimos, finito. Tendríamos 1 al cuadrado es 1, por 2 es 2, 2 menos 0 es simplemente 2. Repito, esto es 2 menos 0 para 1 es 0, y eso es 2. Y acá 4 menos 0, eso es 4, entonces la respuesta es un medio. Claro, ¿por qué? Porque sacamos la mitad, y la mitad entonces nos queda igual a un medio, que es 0,5. En el ejercicio número 3 tenemos aquí, fíjate, la función 2 por seno cuadrado de x menos esto que es la cotangente de x, recuerda que es coseno sobre seno, dividido para 4 menos el coseno cuadrado de x, que es esta función que tenemos aquí en color rojo, que es una función bastante curiosa. Fíjate, esta es la función total, pero no nos interesa toda la función, sino cuando x se acerca a pi sobre 2. Entonces, pi sobre 2, recuerda que pi vale 3,14, etcétera, y entonces pi sobre 2 es la mitad de eso, es 1,50 y algo, digamos 1,6. Entonces más o menos está por aquí, entonces vamos a hacer un zoom, ¿no es cierto? Digamos que es 1,6 lo que nos interesa, y vamos a ver hacia dónde tiende la función cuando x se tiende a pi sobre 2. Aquí tendremos 1,5, acá 1,6. Entonces un poco antes del 1,6 subimos, ¿no es cierto? Y nos encontramos con este valor que nos da justamente en 0,5, que es el valor encontrado del límite, el que lo calculamos analíticamente, 0,5. Vamos a terminar con este último ejercicio en donde dice calcular el límite de esta función. Recuerden, esta es la función, ¿no es cierto? Esta función dice el logaritmo natural de 2 a la x menos la raíz de 2x, y dividido para el producto x por e a la 1 sobre x, y nos piden cuando x tiende a este valor de 2. Entonces, siempre que nos dan a calcular un límite, la primera idea que debe pasársenos por nuestra cabeza es de que se trata del caso número 1. Si no fuera así, es decir, si ya tenemos indeterminaciones, entonces pasamos a un caso número 2, caso número 3, etcétera, para lo cual yo te sugeriría que mires los videos siguientes, ¿no es cierto? Pero siempre sospechamos que se trata de un caso número 1, el caso trivial, en donde este 2 puede ser reemplazado exactamente aquí donde está la x, y no produce indeterminación, como es justo lo que va a suceder. Entonces vamos a hacer ese reemplazo y nos va a quedar así, fíjate. Tendríamos lo siguiente, repito que no pongo ya la palabra límite porque voy a proceder al reemplazo. Entonces tenemos logaritmo natural de 2 elevado, ya no pongo x, sino elevado a la 2, ¿ya? Menos, ahora ponemos la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 2, ¿ya? Después vamos a poner 4, ¿no es cierto? Y la raíz 2, ¿ya? Y abajo tendríamos 2 multiplicado por e elevado a la 1 medio, ¿ya? Con lo cual podríamos escribir que este límite ha sido simplemente, vamos este 2 a bajarlo acá, una propiedad de los logaritmos, fíjense, ponemos 2 por el logaritmo natural de 2, o si gustas tú puedes hacer logaritmo natural de esto, que es 4, y hacerlo en la calculadora, también es válido eso de ahí. Luego raíz de 2 por 2, pero 2 por 2 es 4 y la raíz de 4 es 2, mientras que abajo tendríamos 2, y yo le voy a poner aquí e a la 1 medio, entonces le voy a poner la raíz de e, que es lo mismo, ¿no es cierto? Exponente fraccionario y acá exponente radical. Este 2 podemos sacarlo como factor común y nos quedaría así, fíjate, 2 que multiplica al logaritmo natural de 2 menos 1,
Es lo que acabo de hacer. Este 2 de aquí es factor común, entonces lo saqué acá, ¿no es cierto? Y esto dividido para 2 por la raíz de que es lo que teníamos antes, pero ahora puedo hacer esta simplificación, con lo cual llego a la respuesta final del ejercicio, que es logaritmo natural de 2 menos uno, y esto dividido para la raíz de Ahora, si hacemos esto en la calculadora, nos da un valor de aproximadamente menos 0,2, que sería el resultado numérico para este límite. En el ejercicio número 4 tenemos y igual, esta es la función logaritmo natural de 2 elevado a la x menos la raíz cuadrada de 2 por x dividido entre x por a la 1 sobre x. Esta es la función, pero nos interesa cuando x tiende a 2. Entonces lo vemos aquí, este número 2, y entonces le bajamos. Miren, aquí entendemos que el cursor puede moverse en este sentido, pero cuando se acerca este cursor a 2, entonces el otro cursor hacia donde se acerca, y vemos que aproximadamente peguen un poco menos que 0,2, ¿no es cierto? Que es justamente el valor que lo encontramos analíticamente aquí, menos 0,2. Bien, espero que este video haya sido de tu agrado. Hemos topado el tema de los límites en el caso más simple, el caso trivial, y te motivo a que veas los siguientes videos en donde vamos a trabajar con los casos más avanzados, en donde tenemos que levantar indeterminaciones y utilizar otras estrategias para resolver el límite. Nos veremos en el próximo video. Chao.